Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. La ciudad de Naret se alzaba sobre colinas cenicientas, protegida por murallas tan viejas como las leyendas que susurraban los ancianos al caer la noche. Las puertas del sur, forjadas con hierro negro y selladas con símbolos antiguos, se abrieron por primera vez en semanas para dejar pasar a un solo hombre. Elías caminó con paso firme, aunque sus botas estaban rotas y su capa empapada por la tormenta que lo había seguido desde las tierras del exilio. Nadie sabía quién era, pero los ojos de los ciudadanos lo siguieron como si olieran en la desgracia. Un par de niños le arrojaron barro al pasar. Un mercader escupió cerca de sus pies. En Naret, los forasteros no eran bienvenidos, mucho menos los que venían del oeste, donde los mapas se volvían borrosos y los nombres se perdían. Pero Elías no se detuvo. Atravesó la plaza principal en dirección al centro del poder, el templo de Tarión, donde la legendaria espada dormía desde hacía siglos, esperando al elegido. Dicen que fue forjada con rayos robados al cielo, que su hoja ardía con fuego propio, y que aquel que intentara empuñarla sin ser digno moriría con los huesos hechos ceniza. Dos guardianes armados cruzaron sus lanzas frente a él. «Detente, extranjero. Aquí no se permite el paso a vagabundos», dijo uno, alto, con cicatrices en la mejilla. Elías levantó la vista. No respondió. Solo señaló la espada que se alzaba al final de la escalinata de piedra, clavada en el corazón del templo. Nadie la había movido en 500 años. «¿Acaso eres estúpido?», gruñó el segundo soldado. «Esa espada no es para ti. Ni siquiera deberías mirarla. Solo quiero verla», dijo Elías al fin, su voz grave, áspera por el polvo del viaje. «No la toques», una nueva voz surgió detrás de los soldados. «Si lo haces, morirás». La mujer que habló descendió los escalones con la elegancia de una loba entre ciervos. Llevaba una armadura negra con detalles de plata. Su cabello oscuro estaba recogido, y sus ojos tenían el color de la tormenta. Era Virella, la capitana de la guardia del templo, hija de una línea de guerreras y verdugos, conocida en las 4 regiones como la Espada de la Ley. Había matado a más de un loco que intentó apoderarse de la reliquia. Elías se mantuvo inmóvil. La lluvia comenzaba a caer otra vez, fina, fría como cuchillas. «No vine por la espada», murmuró. «Vine por mi hermana». Virella arqueó una ceja. «¿Y qué tiene que ver tu hermana con Tarión? Fue llevada aquí hace 6 meses. Nadie volvió a saber de ella. El último rastro me trajo a este templo». Virella descendió otro escalón. Su mirada se endureció. «Aquí no retenemos esclavas. Si buscas a una mujer, ve al barrio de los mercaderes. No vengas a perturbar lo sagrado». Elías apretó los puños, pero no dijo nada. Solo volvió a mirar la espada. Aún lejos, parecía vibrar bajo la lluvia, como si respirara. Virella también lo notó. Y por un segundo, aunque jamás lo admitiría, sintió un escalofrío. «Fuera de aquí antes de que te arrastre yo misma», dijo, girándose con brusquedad. Elías dio un paso atrás. La mirada de todos los presentes estaba sobre él. Dejó el templo, pero no se marchó. Pasó la noche bajo un viejo arco destruido cerca del mercado. Nadie se le acercó. Nadie le ofreció pan ni fuego. Pero sus ojos nunca dejaron de observar el camino que llevaba al altar. Cuando amaneció, seguía ahí. Silencioso. Imperturbable. Como si esperara algo. O como si algo estuviera esperándolo a él. Virella no confiaba en los hombres. Nunca. Su vida había sido una cadena de traiciones con rostros distintos. Sabía detectar la mentira con solo una palabra, la cobardía con solo una mirada. Y ese forastero que osaba quedarse frente al templo día y noche, bajo el frío, la incomodaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Elías no pedía limosna. No hablaba. Solo observaba. Los soldados comenzaron a burlarse de él. Algunos arrojaban huesos, restos de comida. Otros lo desafiaban con gestos, esperando que estallara en furia para tener excusa de echarlo a golpes. Pero no lo hacía. Y eso era precisamente lo que la enervaba. En la tercera noche,
Cuando Virella regresaba de patrullar la muralla norte, vio a 2 reclutas arrastrando algo por el suelo. Al acercarse, vio el cuerpo ensangrentado de Elías, con el rostro partido, un ojo cerrado por los golpes y sangre en los labios. ¿Qué demonios hicieron?, preguntó. Solo lo estábamos echando, capitana. El perro no se mueve de la puerta. Pensamos que... ¿Pensaron? Virella desenvainó su daga y la hundió en la madera del barracón junto al rostro del soldado más joven. Si vuelves a tocarlo, te corto la lengua y se la doy de comer a los cuervos. Los hombres se alejaron sin decir una palabra más. Sabían que no era una amenaza vacía. Virella se agachó junto a él. Elías respiraba, pero apenas. Su cuerpo temblaba por la fiebre y por la sangre que no dejaba de brotarle de la ceja abierta. Ella no pensó, no razonó, solo actuó. Lo llevó consigo, envuelto en su capa, por callejones oscuros hasta su pequeña cabaña de piedra al borde del acantilado. Lo tendió en el único camastro que tenía, calentó agua, limpió sus heridas y le colocó vendas improvisadas. Mientras lo cuidaba, algo en su pecho se removía. No entendía por qué lo hacía. No sabía su historia, ni su nombre completo. Solo sabía que no era como los demás. Había una calma extraña en él, una firmeza que no venía del orgullo ni del odio. Cuando al fin terminó, se sentó a su lado, agotada. Lo observó dormir. Tenía cicatrices viejas, marcas de una vida dura, pero su rostro, en reposo, no parecía peligroso. Parecía roto. La lluvia comenzó a azotar el techo de madera. Elías abrió los ojos por fin. Se encontró con los de ella. No hubo sobresalto, ni preguntas. Solo la respiración de ambos llenando la habitación. ¿Por qué me salvaste?, preguntó él, con voz ronca. Virella tardó en responder. No lo sé, admitió. Quizás porque odio a los cobardes más que a los forasteros. Él intentó sonreír, pero el dolor se lo impidió. Virella se levantó para darle un poco de agua. ¿Tu hermana de verdad está aquí? La vi en una visión. En un templo bañado en sangre y fuego. Y todo me trajo hasta esta ciudad. Hasta esa espada. Virella se quedó inmóvil al escucharlo. Algo dentro de ella se tensó. Nadie fuera del consejo sabía lo que la espada había hecho la última vez que despertó. Nadie, excepto aquellos que tenían sangre antigua. Esa espada no ha respondido a nadie en siglos, susurró ella. ¿Qué crees que eres tú? Elías no respondió. Solo la miró, con una intensidad que la hizo bajar la mirada. Por un segundo, sintió que él no era el que estaba herido. No soy nadie, dijo él. Solo alguien que no se irá hasta cumplir su promesa. Y Virella, por primera vez en muchos años, deseó que aquel hombre no desapareciera al amanecer. La lluvia no cesaba. Caía sobre Naret como un castigo interminable, arrastrando el polvo, el sudor y las palabras no dichas. En la cabaña de piedra al borde del acantilado, la tormenta rugía como un animal salvaje, pero dentro solo había calor, silencio y algo que latía con fuerza entre los dos. Elías se sentaba frente al fuego, envuelto en una manta que aún olía a sangre seca. Las vendas cubrían su torso, pero ya no temblaba. Su mirada, serena, se perdía en las llamas, como si allí encontrara las respuestas que no se atrevían a pronunciarse en voz alta. Virella lo observaba desde la sombra. No llevaba la armadura esa noche. Solo una camisa negra de tela ligera y el cabello suelto, aún húmedo por la lluvia. En sus ojos no había dureza, solo una sospecha creciente y un miedo que no quería nombrar. «Eres demasiado tranquilo para un hombre que fue casi apaleado hasta la muerte», murmuró. Elías no desvió la mirada del fuego. «He pasado por cosas peores». «¿Por tu hermana?» «Por todo. Por los que no sobrevivieron». Virella apretó los labios. Había algo en la forma en que lo decía, algo que reconocía. No hablaba como víctima. Hablaba como alguien que había cruzado el infierno y aún caminaba con los pies en llamas. Y eso, por alguna razón que no lograba entender, le dolía. Se acercó con una jarra de infusión caliente. Se la ofreció sin palabras. Él la aceptó y sus dedos se rozaron, apenas un instante, pero bastó.
El contacto fue como una chispa, casi imperceptible pero imposible de ignorar. Ambos fingieron que no lo sintieron, pero el aire entre ellos ya había cambiado. Virella se sentó frente a él, del otro lado del fuego. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Elías fue quien rompió el silencio. No tienes por qué ayudarme. Pude haber muerto allá afuera. No tendrías que haber hecho nada. No soy una salvadora. Solo me fastidia ver cobardes atacando a uno solo. Aún así, gracias. Las palabras le salieron suaves. No era un hombre acostumbrado a agradecer. Eso Virella lo notó de inmediato. No era parte de su lenguaje, pero ahora parecía necesario. La mayoría de los hombres que he conocido fingen ser fuertes, dijo ella. Tú, no finges nada. Solo eres. ¿Y eso es bueno o malo? Es distinto. El fuego crepitó. La cabaña parecía aún más pequeña de lo que era. El viento empujaba las paredes, buscando entrar, como si quisiera ver qué pasaba adentro. Virella se levantó. Dio 2 pasos hacia él. Se detuvo. Dudó por primera vez. «Podrías irte», susurró. «Esta noche. Antes de que se enteren que estás aquí. Nadie te seguirá bajo esta lluvia». «No voy a irme». La respuesta fue inmediata. Firme. Irrompible. Ella dio un paso más. Ahora estaba frente a él. Su sombra temblaba por la luz del fuego, pero su rostro estaba firme. «¿Qué estás buscando en mí, Elías?» «No lo sé. Pero cuando me miras, siento que no estoy tan solo». La confesión la atravesó como una flecha. Ella, que no había permitido que ningún hombre la tocara en años. Ella, que dormía con una daga bajo la almohada incluso en su propia cama. Ella, deseó que él no dejara de mirarla así. Entonces él se puso de pie. Quedaron tan cerca que bastaría inclinar la cabeza para que sus labios se encontraran. Pero no lo hizo. No la forzó. Solo respiró con ella, a su ritmo. Y Virella, sin pensarlo, llevó una mano a su mejilla, tocando la cicatriz junto a su ojo. Elías cerró los ojos ante el contacto. No por dolor, sino porque no recordaba la última vez que alguien lo había tocado sin violencia. «No deberíamos», dijo ella, apenas audible. «Pero no quiero detenerme», respondió él. El beso fue lento. No hubo prisa. Solo deseo contenido que, finalmente, encontró una grieta por donde escapar. Fue una promesa silenciosa entre 2 guerreros que no sabían cómo bajar la guardia, pero que, por una noche, decidieron hacerlo. Y fuera, la tormenta seguía rugiendo. Pero ya no importaba. El amanecer llegó como una herida. El cielo estaba cubierto por nubes densas, inmóviles, como si algo mayor se estuviera gestando en lo profundo del aire. Naret entera parecía contener el aliento. Virella se levantó antes que Elías. Se vistió en silencio, con movimientos mecánicos, como si vestir la armadura fuera un acto que la protegía más de sus pensamientos que de la guerra. Aún sentía el calor del cuerpo de él a su lado. Aún sentía sus labios en su cuello, el peso de su respiración dormida. No debió haber pasado. Pero no podía decir que se arrepentía. Cuando Elías despertó, no hubo palabras. Solo miradas, breves, intensas, con preguntas que ninguno se atrevía a pronunciar. Algo entre ellos se había abierto, pero fuera de esas paredes, el mundo volvía a llamarlos. Y con él, la espada. La noticia llegó con un golpe seco en la puerta. Un mensajero, empapado por la niebla, jadeando. La espada está brillando. Virella lo fulminó con la mirada. ¿Qué estás diciendo? El altar, hay grietas en la piedra. La energía se siente en todo el templo. El consejo viene en camino. Virella giró hacia Elías. Él ya se estaba colocando su capa. Sin necesidad de hablar, supieron que ambos irían. Atravesaron la ciudad sin ser detenidos. La gente los miraba desde las sombras, desde las ventanas, desde los callejones. El templo se erguía en el centro como un corazón latiendo, rodeado de soldados con lanzas y ojos temerosos. El altar brillaba, no con fuego, sino con una luz pálida y antigua que parecía surgir desde las profundidades del mundo.
Elías dio un paso adelante. Nadie lo detuvo esta vez. El miedo los paralizaba. Solo Virella caminó con él. La piedra que rodeaba la espada tenía fisuras, como si hubiera sido golpeada desde dentro. Un viento seco, antinatural, emanaba del acero, acariciando la piel, despertando algo enterrado bajo siglos de silencio. «No lo hagas», susurró Virella. «Tengo que hacerlo», respondió él, sin mirarla. «No sabes qué te espera si fallas». «No tengo miedo». Y no lo decía con arrogancia. Lo decía como quien ya había perdido todo lo que se podía perder. Elías subió los escalones. Cada paso retumbaba como un trueno contenido. Sus dedos se extendieron lentamente. El aire se volvió denso. Algunos soldados retrocedieron. Uno cayó de rodillas, llorando sin entender por qué. Cuando la yema de sus dedos tocó la empuñadura, la piedra se resquebrajó. El altar tembló. Una explosión de luz recorrió el templo como una ola invisible. Y la espada despertó. Flamas doradas danzaron sobre su hoja. No quemaban. Eran memoria. Voz. Juicio. La hoja se separó de la roca con un sonido sordo, grave, como si el mundo reconociera un nombre olvidado. Elías sostuvo el arma y la levantó. La luz lo envolvió por completo. No lo devoró. Lo aceptó. Un silencio absoluto se apoderó del templo. Ni una respiración. Ni un suspiro. Virella lo miraba desde abajo, inmóvil, con los ojos abiertos, el rostro lívido. «¿Qué eres?», dijo sin darse cuenta. Él bajó la vista hacia ella. Su voz, cuando habló, no era como antes. Era más firme. Más antigua. «No lo sé. Pero la espada sí lo sabe». Los ancianos del consejo llegaron tarde. Al ver la espada encendida en manos del forastero, palidecieron. Uno de ellos cayó al suelo, murmurando en una lengua muerta. El equilibrio del reino acababa de romperse. Y la historia de Naret estaba a punto de ser reescrita. La espada no mentía. Y ahora tenía dueño. Elías no pudo dormir esa noche. La espada descansaba junto a él, envuelta en un paño grueso, pero su presencia era como la de un corazón latiendo fuera del cuerpo. Palpitaba con una energía que no podía apagar. A través de la tela, sentía que algo dentro de él había cambiado, como si sus huesos ya no le pertenecieran del todo. Virella vigilaba desde la ventana. La ciudad estaba inquieta. Había rumores de movimientos en las montañas, luces extrañas, animales huyendo de los bosques. El cielo se teñía de rojo cada atardecer. Algo se acercaba. Ella lo sabía. «No es solo la espada», dijo sin mirarlo. «Es lo que la despierta. Lo que vendrá con ella». Elías asintió lentamente. No necesitaba explicación. Lo sentía en la sangre. Desde el momento en que la espada ardió en su mano, supo que algo lo buscaba. No una criatura. Algo peor. Una voluntad. El templo fue cerrado al público. El consejo se atrincheró en sus cámaras subterráneas. Los soldados recibieron órdenes de no abandonar los muros. El miedo había comenzado a devorar Naret desde adentro. Y fue entonces cuando aparecieron. La noche cayó sin luna. El frío se volvió antinatural, como si el invierno hubiera descendido solo sobre Naret. Los primeros gritos se oyeron en la zona este. Una patrulla no volvió. Luego otra. Luego el silencio. Virella corrió a preparar sus armas. Elías tomó la espada sin cubrirla. Al contacto, la hoja se encendió de inmediato. No como fuego, como hambre. Cruzaron la ciudad envuelta en sombras. Las casas parecían vacías, pero sabían que algo los miraba desde los tejados, desde las grietas. Al llegar a la plaza central, lo vieron. Una figura alta, encapuchada, con una túnica hecha de hilos oscuros que se movían como si respiraran. Y a sus pies, de rodillas, con cadenas negras envolviéndole los brazos y los tobillos, estaba Ainé, la hermana de Elías. Su piel estaba pálida, sus ojos vacíos. Pero aún era ella. Lo supo al instante. Ainé, susurró, dando un paso hacia ella. La figura levantó una mano. No para atacar.
Para mostrar. Desde su palma se desprendió una sombra líquida que flotó hasta el cuerpo de la joven y lo recorrió como una serpiente. Ella alzó la cabeza y habló con una voz que no era suya. El elegido ha venido. La sangre lo llama, pero no salvará a nadie, porque yo estoy en ella. Elías se detuvo. Su respiración se hizo pesada. La espada ardía con más fuerza. Mireia levantó sus cuchillas y avanzó un paso. ¿Quién eres?, gritó ella al encapuchado. La figura bajó la capucha. No tenía rostro, solo un vacío de humo que giraba lentamente, como un torbellino. Somos la deuda de tu linaje, dijo con una voz que parecía salir de muchas bocas a la vez. Somos los que cayeron para que nacieras. Y luego desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Ainé colapsó. Elías corrió hacia ella, la levantó en sus brazos. Estaba viva. Temblaba. Murmuraba cosas sin sentido. Sigue dentro de mí, sigue dentro, me quema. Mireia miró a Elías y por primera vez en su vida no supo qué hacer. Esa noche no hubo descanso. Ainé fue llevada a la cabaña, envuelta en mantas, con hierbas para calmarla. Pero la marca en su pecho, una espiral oscura que latía como un segundo corazón, no desaparecía. Elías no se separó de ella. Esto es culpa mía, dijo, en voz baja, mientras acariciaba el cabello de su hermana. Lo supe desde el principio. Cuando la vi por última vez, hace años, le dije que esperara. Que volvería por ella. Pero volví demasiado tarde. Mireia se arrodilló frente a él. Le sostuvo la mano. La apretó. Ahora estás aquí. Y no estás solo. Él la miró. Y por un momento, el dolor retrocedió. Pero la noche aún no había terminado. En la lejanía, los cuernos de guerra comenzaron a sonar. La batalla había comenzado. El cielo sobre Naret se partió en dos. El sonido de los cuernos de guerra retumbaba entre las montañas como un rugido de bestias antiguas. Las murallas ardían con antorchas, y los soldados se alineaban sin entender del todo contra qué iban a luchar. Porque lo que venía no era ejército. No era hombre. Era sombra. Desde las grietas del mundo surgieron figuras hechas de niebla sólida, cuerpos sin rostro, bocas sin forma. Criaturas nacidas del dolor y el abandono. Eran muchos. Demasiados. Y todos se dirigían al templo. Elías montó a caballo sin mirar atrás. La espada vibraba en su mano, viva, hambrienta, ansiosa por liberar lo que contenía. Mireia cabalgaba a su lado, con los ojos firmes, sin miedo. Detrás de ellos, una docena de soldados fieles, sabiendo que quizás no volverían. Y en la cabaña, Ainé dormía. Su cuerpo ya no temblaba, pero el símbolo en su pecho ardía más que nunca. Sus labios se movían como si hablara con alguien, como si respondiera a una voz que solo ella oía. Cuando llegaron al centro del templo, la niebla ya había comenzado a cubrir las columnas. Las estatuas de antiguos héroes lloraban sangre oscura. Las piedras temblaban con cada paso de las criaturas. Elías desmontó. Caminó solo hacia el altar, donde la espada había despertado días atrás. La levantó. Y la hoja respondió con una explosión de luz que iluminó hasta el último rincón del templo. La oscuridad se detuvo. Las sombras retrocedieron, confundidas. Nunca antes habían sentido miedo. Mireia gritó. De los pasillos laterales surgían más bestias. Ella se lanzó contra ellas sin vacilar, danzando entre golpes con la furia de una tormenta. Su cuerpo parecía hecho de acero y fuego. Cada vez que caía una sombra, otras tres ocupaban su lugar. Elías cerró los ojos. Escuchó. La espada hablaba. No con palabras, sino con recuerdos. Su niñez. La voz de su madre. La risa de Ainé. El primer beso de Mireia. Y comprendió. La espada no era un arma. Era un vínculo. Volvió al altar. Lo tocó con la mano izquierda mientras la derecha sostenía el filo. Gritó el nombre de su hermana. Ainé. La palabra retumbó como una campana en lo profundo de la ciudad. Y ella abrió los ojos. Desde la cabaña, se levantó sin ayuda.
Sus pies descalzos tocaron la tierra húmeda. Caminó. No tenía miedo. No sentía el dolor. Solo escuchaba la voz de su hermano, llamándola. Cuando llegó al templo, la niebla se partió ante ella. La figura encapuchada apareció por última vez. Su vacío rugía. Ella levantó la mano. ¡Basta! La marca en su pecho brilló, pero no con oscuridad. Con luz pura, blanca, nacida del amor. Y la sombra gritó. Elías corrió hacia ella. La espada cayó al suelo. La abrazó. La sostuvo con fuerza. Y Virella, cubierta de heridas, los alcanzó, jadeando, con sangre en las manos pero el corazón intacto. Ainé miró a ambos. Ya no lo siento. Se fue. La niebla se disipó como humo al viento. Las criaturas se deshicieron en nada. Y sobre Naret, por primera vez en años, salió el sol. Pasaron los meses. Ainé se recuperó, poco a poco. Su sonrisa volvió, aunque más madura, más serena. Se convirtió en sanadora del pueblo. Su historia se volvió leyenda. Virella dejó su puesto como capitana. Ya no necesitaba una armadura para sentirse fuerte. Junto a Elías, reconstruyeron una casa cerca del acantilado, donde la brisa era limpia y el cielo abierto. Y la espada. La espada fue devuelta al altar. No como arma. Como testigo. Porque no fue la fuerza lo que venció a la oscuridad. Fue el amor. Y ese nunca muere.